diseñar, ¿no? y de plasmar pues, esos últimos detalles de lo que va a ser la próxima fiesta de San Cristóbal y el carnaval de verano en nuestro municipio. Precisamente ayer tuvimos pues, un último encuentro con todos los representantes de las peñas del carnaval de verano, de la tercera edición, en torno a las fiestas de San Cristóbal el 12, el 13 y el 14 de julio en nuestro municipio. Y como decía, que aunque estemos terminando de diseñar pues, esos últimos detalles, queremos precisamente presentar en esta mañana pues lo que van a ser las fiestas de San Cristóbal y el carnaval de verano. Y bueno, pues de manera muy concreta se va a desarrollar durante el viernes por la tarde en la Plaza Mayor con el circuito popular de la carrera. Este año además pues tendrá novedades que también en los próximos días, en las próximas semanas, pues daremos detalles de la misma y por supuesto, ¿no? Pues también tendremos la misa en la ermita, en la carretera de Navalmoral, pues la misa por San Cristóbal. El sábado, día 13 de julio, tendremos pues, los juegos infantiles acuáticos en la plaza, tendremos también pues, encuentros para salir por los bares, por la hostelería de nuestro municipio, por el pequeño comercio, para sofocar las altas temperaturas con unos refrescos y con unas cañas. Y luego también pues alrededor de la tarde y por tercer año consecutivo pues tendremos, ¿no? esa exhibición de trajes de carnaval de verano. Todo esto en torno a la música, el baile y el ambiente festivo se va a desarrollar en el entorno de Santa Lucía, enfrente al Polideportivo Municipal. Allí habrá pues obviamente el tema del desfile, también el tema de DJs, que por supuesto pues van a ser los de nuestro municipio. También antes de la celebración del festejo taurino nocturno pues va a haber la misa también en honor a San Cristóbal en la ermita, y luego pues por la noche, como decía, a partir de las 10 de la noche en el paraje de Santa Lucía, también en la Plaza de Toros, pues tendremos el festejo taurino nocturno. Y luego un poco lo que sí que queríamos pues hacer gala, precisamente con aras de poder promocionar, pero también de reservar y de dar pues precisamente promoción, pues es la fiesta, ¿no? del carnaval de verano de San Cristóbal, que vamos a celebrar a partir de las 12 de la noche, de las 12:15 para ser más concreto, con ese pregón del carnaval, y que tendremos una gran fiesta, ¿no? Precisamente como bien viene en este cartel, que ahora luego después pues os quedaremos a vuestra disposición. Va a ser un festival pues algo nunca visto, y bueno, pues sí que es verdad que va a ser muy parecido al gran éxito que tuvimos el año pasado, pero que precisamente hemos tratado de mejorar con Adrián, ¿no? que es el representante del Karma, con el que precisamente el año pasado nos comprometimos el poder formalizar este nuevo contrato con el ayuntamiento a fin de poder celebrar pues esa fiesta que fue todo un éxito el año pasado. Durante todo el próximo domingo, día 14 de julio, pues tendremos la tradicional procesión, el recorrido desde la ermita de San Cristóbal hasta la iglesia de San Miguel, y luego celebraremos la misa en torno a San Cristóbal. Como sabéis, pues también es una de las cofradías más antiguas y con mayor tiempo que tiene nuestra diócesis de Plasencia, y esperemos también porque podamos celebrar, y precisamente ese auge que ha resurgido y que ha renacido en torno a la fiesta de San Cristóbal, pues que una vez más podamos hacerlo con seguridad, en un ambiente festivo, lúdico, y agradecer pues por supuesto a la Iglesia, pero de manera muy especial a la cofradía, a su presidente Alberto, que nos acompaña hoy aquí como presidente de la Cofradía de San Cristóbal, también por todo su compromiso diario durante todo el año, pero de manera muy especial para una vez más que podamos volver a venerar en nuestro municipio a San Cristóbal, ¿no? y a toda la fiesta y toda la cuestión lúdica que va en torno a la misma. Y lo vamos a hacer enfrente del Polideportivo, junto a la Plaza de Toros. Allí vamos a preparar, como el año pasado. Yo creo que eso era precisamente uno de los ajustes que necesitábamos del año anterior al año pasado. Creemos que revisada pues, esa experiencia de que fue bien, y una vez más pues vamos a continuar
con ese modelo que el año pasado pues yo creo que garantizó pues mucha seguridad, mucho recogimiento, el que la gente tampoco se esparciera demasiado y el que luego pudiera tener la inmediatez de acercarse a los toros y luego posteriormente a esto pues que luego pudiera entrar en el polideportivo para la celebración de la fiesta. Este año hemos apostado por una fiesta totalmente nueva, o sea, toda la temática va a ser nueva, nada que ver con el año pasado. Artistas, tenemos un artista nuevo, residente, que justo es de aquí de Jaraí, que es Juan Matorralbo. Luego volvemos a contar con Daniel El Lío como plato principal y creemos que este año va a ser un espectáculo total. O sea, si el año pasado esa decoración ya llamó la atención, esta, o sea, no va a dejar indiferente a nadie. Aparte, es un espectáculo, como he dicho, para todos los públicos, no solo gente joven. Y porque siempre se darán premios a las carrozas y a después participar el domingo, y invitar a toda la gente de Jaraí y de los pueblos alrededores que se queden aquí, que se queden ese fin de semana aquí en Jaraí, que se lo pasen bien y ya está, es lo que